000. 8 vehículos, alineados en la brecha. Uno con torreta .50. Luces apagadas. Dron confirma reflejo. Repito, reflejo confirmado. La voz del operador entró por el canal 3 en seco, sin vibrar. Eran las 06:19, y ese reflejo, un brillo mínimo rebotando sobre una lámina sucia, cambió toda la sierra. 5 segundos después, el UH-60 activó FLIR y la pantalla del CAP. La ráfaga se llenó de manchas térmicas moviéndose entre los pinos de la barranca seca, un paraje tan angosto que si levantas la mano, rozas la neblina. Ahí estaba el convoy del CJNG, 22 unidades en total, bajando en fila rota. 2 artillados adelante, 4 blindados caseros al centro, motos en punta. La célula se hacía llamar Sierra Negra, un grupo de choque acostumbrado a grabar sus caravanas nocturnas para redes. Ese brillo detectado por el dron era culpa del más nuevo, el Dardo, 19 años, que había levantado el celular para grabar tomas chidas. No sabía que esa linterna accidental se vería a 10 kilómetros. 06:21. El CAP, la ráfaga, frío, exacto, no dijo más que 3 palabras. Inicia el cerco. En el mapa, el perímetro de 12 kilómetros comenzó a cerrarse como una pinza sobre la barranca. Las Suncat Bravo 3 avanzaron por el flanco este, mientras el pelotón de tiradores ya buscaba altura sobre la cresta del Cerro de la Cruz. Era terreno áspero, pino, raíz expuesta, tierra suelta que tragaba llantas. Pero la URT-S7 lo conocía. Lo habían estudiado durante 3 semanas de vuelos discretos. En contraste, la célula del CJNG venía confiada. Demasiado confiada. El mando local, el Gavilán Ruiz, iba en la segunda trocona. Le habían pasado la instrucción. Mover gente, mover rifles, mantener presencia. Él quería otro objetivo. Grabar un video que circulara en grupos de Telegram. Puro, miren lo que controlamos. Por eso traían la cámara, por eso forzaron el paso de madrugada, por eso no apagaron del todo los radios encriptados. La combinación perfecta para ser detectados. 06:23. El dron marcó una anomalía. Uno de los artillados se detuvo a mitad de la bajada. Tierra suelta. La llanta trasera se hundió. Un error simple. Pero en esta sierra las cosas simples se multiplican. Mariela, a 800 metros de ahí, escuchó el eco seco del motor forzado mientras abría la cortina de su tiendita. No le gustó. Apagó la luz otra vez. Llevaba semanas haciendo eso. Escuchar, apagar, esperar. Ante el primer rumor de movimiento armado, su instinto era el silencio. Su hijo, Emilio, dormía. No debía despertar hasta que el cielo estuviera claro y no hubiera rotor. Esa mañana no habría claridad. Don Lauro, más arriba en una casita de madera, puso pausa a su radio AM. El perro Chivo había empezado a ladrar hacia la brecha de los ocotes. Chivo no ladra a los coches normales. Ladra cuando escucha motores con peso, con blindaje improvisado. Don Lauro tomó su libreta y anotó la hora. 06:24, 3 motores pesados bajando. No sabía que el cerco ya estaba encima. 06:26, el helicóptero pasó a 30 metros sobre las copas de los árboles. El suelo vibró leve, como si la barranca respirara. En las pantallas térmicas, los operadores vieron cómo el convoy comenzó a estirarse y romper su formación. Uno de los colombianos, Arango, gritó algo que el micrófono del dron no alcanzó a captar, pero el lenguaje corporal era claro. Habían entendido que estaban atrapados. La repetidora portátil del CJNG falló justo en ese instante. Paredes, el otro colombiano, empezó a moverla desesperado buscando señal. Nada. La URT-S7 ya había penetrado el canal. Sin comunicación, sin artillado funcional y con media unidad atascada, la célula dejó de ser manada. Era un conjunto de piezas sueltas intentando no morir. 06:31. El CAP. La ráfaga dio la segunda orden del día. Bravo 3. Contacto controlado. No disparen a la barranca baja. Hay casas dispersas. Había que empujar, no arrasar. Las comunidades indígenas estaban demasiado cerca. Un disparo mal colocado y la operación se convertía en tragedia nacional. Los operadores entendían la regla. Precisión antes que potencia.
El primer intercambio ocurrió 2 minutos después. La célula disparó primero. Siempre pasa. El que siente que pierde ventaja jala el gatillo a ciegas. Las ráfagas rebotaron entre troncos húmedos. El UH-60 iluminó un punto al oeste, donde 2 troconas intentaban subir hacia una brecha secundaria. Desde la cresta, un tirador de URT-S7 corrigió viento, respiró y marcó un impacto seco en la llanta delantera. No se escuchó grito, solo el golpe hueco del metal torcido. Mariela, al oír el primer intercambio, abrazó a su hijo sin despertarlo. Los disparos siempre llegan como noticias viejas. Primero el rumor, luego la vibración, luego el miedo. 6:36. El convoy se quebró en 3 núcleos. El Gavilán intentó reagruparlos. Era tarde. La barranca se convirtió en un embudo. Los operadores de URT-S7 avanzaban en silencio, cada paso medido. La neblina jugaba a favor. Ocultaba a los federales, exponía a los que corrían cuesta arriba. En un tramo del camino, el dardo, el mismo que había encendido la linterna, se quedó atrás. Miró hacia el helicóptero como quien mira una sentencia. No gritó. Solo corrió hacia el pinar, sin saber que las térmicas lo veían como una luciérnaga humana. El CAP. La ráfaga observaba las pantallas. El brillo inicial del celular ya no estaba. Ahora lo que brillaba eran las firmas térmicas de un convoy roto. 06:38. El cerco se cerró. Faltaba el golpe final. La sierra por un instante guardó silencio. El tipo de silencio que presagia algo inevitable. En el borde de la barranca, una figura apareció detrás de un tronco caído, pero no era un sicario. Era un niño, y estaba demasiado cerca del fuego cruzado. El niño apareció entre 2 troncos húmedos, camiseta azul, los tenis, llenos de lodo. Tendría unos 9, 10 años. No debía estar ahí. No a esa hora. No en esa barranca. Los operadores lo vieron primero por cámara térmica. Una silueta pequeña, quieta, sin arma. El CAP. La ráfaga levantó la mano antes de dar la orden formal. Un gesto mínimo, pero suficiente para congelar al pelotón Bravo 3. Contacto civil. Alto fuego en el sector Alfa 8. La instrucción salió seca, casi sin aire. Abajo, la célula del CJNG no lo había visto. Seguían intentando huir entre los pinos. 2 troconas se movían sin rumbo claro, apenas guiadas por gritos y el crujido de ramas rotas. La falta de señal de radio convertía la fuga en caos puro. El Gavilán seguía empujando a sus hombres con señas, pero la neblina tragaba cada gesto y lo devolvía sin fuerza. El niño, en cambio, miraba hacia arriba, buscaba algo, o alguien. La cámara del dron lo enfocó. Pupilas dilatadas, respiración rápida. Estaba temblando, pero no lloraba. Los niños de esa sierra aprenden muy temprano a no llorar cuando escuchan rotor. Aprenden a hacerse pequeños. La voz del T. Armenta entró por el canal interno. Ese niño no es de las rancherías de abajo. Trae uniforme escolar. Silencio. Pudo haber salido corriendo durante los primeros disparos. En la tiendita, Mariela aún tenía a Emilio dormido entre sus brazos. No sabía que otro niño, probablemente de la misma escuela rural, estaba atrapado entre 2 fuegos. En la sierra, la distancia entre un hogar y una tragedia puede ser cuestión de metros. 06:39. El helicóptero se desplazó ligeramente hacia el oeste para cubrir el sector donde se movía la célula. El ruido de rotor hizo vibrar las ramas altas y levantó pequeñas nubes de polvo. El niño se agachó instintivamente. Ese gesto fue suficiente para que Chivo, el perro, comenzara a ladrar con furia unos metros más arriba. Un ladrido agudo, nervioso, como si entendiera la fragilidad del momento. El CAP. La ráfaga habló por primera vez en tono firme. Tenemos que sacarlo antes de que crucen hacia su línea. Nadie discutió. La regla era clara. Civiles primero. Bravo 3 avanzó con un ángulo cerrado, buscando sombra entre los troncos quemados del año pasado. El suelo estaba mojado, resbaloso, lleno de hojas podridas. A cada paso, la unidad controlaba el ruido con una precisión casi quirúrgica. No era momento de anunciar presencia. Era momento de desaparecer hasta el instante exacto. El dron marcó un riesgo inmediato. 2 sicarios bajando hacia el niño. Uno llevaba un AR-15 corto, el otro un AK con cinta plateada. Caminaban rápido, no porque lo buscaran.
sino porque intentaban flanquear el cerco, sin saber que estaban entrando a la zona donde el niño estaba expuesto. «Autorizo tiro si hay riesgo directo al menor», dijo la rázaga. Las palabras costaron, no por duda, sino por lo que implicaban. Precisión absoluta o desastre. De pronto, el niño se levantó. Miró hacia la trocona más cercana y dio un paso. 1, 2. Era dirección equivocada. El sicario del AR-15 lo vio de reojo y levantó la mano para detenerlo o apartarlo. No estaba claro. Pero ese movimiento fue leído por los tiradores como amenaza potencial. En la cresta, el francotirador 2 ajustó mira. Respiró. La línea de tiro pasaba a 20 centímetros del tronco y a 1 metro del niño. Había viento lateral leve. Era una decisión de segundos. «Tirador, espera». La rázaga alzó la voz. Demasiado tarde. Un disparo seco cortó la bruma. El sicario del AR-15 cayó hacia atrás sin emitir sonido. El niño se congeló. El otro sicario corrió cuesta abajo y desapareció entre las rocas. Bravo 3 aprovechó la ventana. 2 operadores bajaron a paso rápido, manos abiertas, sin apuntarle al menor. «Tranquilo, hijo. No te muevas. Somos federales». El niño no respondió. Solo miraba el cuerpo caído y luego al helicóptero que giraba sobre él como si fuera una constelación metálica. Cuando por fin lo alcanzaron, sus manos estaban frías, y su primera frase fue apenas un susurro. «Mi escuela está más abajo. Yo nomás quería correr». Ese susurro bastó para que el CAP, la rázaga, entendiera que el operativo acababa de complicarse. Un niño rescatado significa extracción, desvío de personal, posibles familiares en camino, riesgo de presencia civil inesperada. Y el gavilán aún estaba suelto en la barranca. El dron detectó movimiento térmico al fondo del cañón. 3 firmas grandes juntas. Quizá un blindado intentando romper el cerco. El reporte entró por el canal de datos con un pitido breve. 3 firmas grandes. Movimiento continuo. Rumbo noroeste. Posible blindado. El cápeno, la rázaga, sostuvo la mirada en la pantalla unos segundos. No necesitaba confirmar. Las firmas térmicas tenían el tamaño y la densidad típicas de un blindado artesanal del CJONG. Esos a los que les sueldan placas irregulares y los pintan con aerosol negro para que parezcan invisibles de noche. Nada es invisible con FLIR. El niño ya estaba bajo resguardo, detrás de una formación rocosa. Bravo 3 lo cubría mientras otro equipo delimitaba un pasillo seguro para extracción. El helicóptero se desplazó unos metros más, generando un vórtice de aire que sacudió las copas de los pinos. La neblina se abrió como una cortina durante un instante. Ahí apareció una camioneta blindada casera, avanzando con ímpetu, chocando contra las raíces y chapando las piedras del camino. Detrás venían 2 troconas más, sin luces, sin formación, pero con la desesperación bien marcada en la forma en que rebotaban sobre el terreno. El gavilán estaba en la primer trocona. Lo confirmó el dron cuando identificó un perfil, casco, chaleco con cinta fosfo, que coincidía con descripciones previas. Tenía la mirada hacia arriba, buscaba rutas entre sombras, como si todavía pudiera burlar el cerco. La adrenalina hace creer cosas que no existen. 0643. El blindado dobló hacia un claro estrecho, un atajo viejo que conecta con el camino de carga maderera de Cherán. Si lograban llegar ahí, podrían hallar otra brecha secundaria para escapar hacia Nahuatzen. El Capen, la rázaga, sabía que no podía permitirlo. Sandcat 1, cierre esa salida, sin exponer flanco. El operador de la Sandcat respondió con un copiado, casi inaudible. Las llantas mordieron el terreno húmedo mientras avanzaban por el lado alto del cañón, una ruta donde cualquier error puede mandar el vehículo al vacío. No había margen para fallos. Abajo estaban los civiles, arriba los fugitivos, en medio la neblina que no perdona. En la tiendita, Mariela sintió el temblor del helicóptero y el eco de motores pesados. Emilio seguía dormido, y ella rezaba en silencio para que no se despertara con un estruendo. Mientras cerraba la puerta, escuchó a lo lejos un grito corto en purépecha. Era don Lauro, seguramente alertando a los vecinos de que algo se movía en la barranca. Ese miedo comunitario, callado, pero antiguo, se sentía en el aire, casi como polvo. 0645. El blindado aceleró.
No había estrategia. Era pura fuerza. Chocó contra un tronco, lo partió y siguió. Los hombres dentro gritaban claves cortas. «Cruzada», «Cambio», «Bajan». Arango y Paredes iban en la segunda trocona, intentando reorganizar la célula como podían. La repentina pérdida de comunicación los había dejado sordos y ciegos en territorio enemigo. El dron registró un destello metálico. El blindado cargaba una torreta improvisada. Nada sofisticado, pero suficiente para intentar abrirse paso con ruido y pólvora. En la cresta, los tiradores aguardaban instrucciones. La línea de tiro empezaba a tener demasiados obstáculos, demasiados cuerpos moviéndose sin patrón. Había que esperar un ángulo limpio. La rázaga observó la pantalla. Su voz bajó un tono. «No vamos a disparar a la cabina hasta confirmar que no hay civiles tomados. Busquen llantas. Frenen su movilidad». Era una orden fría, quirúrgica. La movilidad era la vida del convoy. Romperla era partir la columna por la mitad. 06:47. Un tirador respiró. Soltó el aire. Disparo. La bala golpeó la llanta frontal derecha del blindado. El vehículo se inclinó brutalmente hacia un lado, casi volcándose. La tierra húmeda hizo el resto. El blindado quedó de costado, escupiendo humo y barro. Los hombres dentro comenzaron a salir a empujones, chocando entre ellos, algunos tropezando sobre la misma placa metálica que antes creían que los protegía. El gavilán gritó algo y trató de reagruparlos, pero ya no había formación posible. Las troconas detrás frenaron de golpe. Uno de los motores se apagó. Arango y Paredes discutieron por un instante. El dron captó el gesto del colombiano señalando hacia la parte alta del cañón. Estaban por intentar un ascenso suicida, una ruta tan empinada que ni las motos de halcones suelen usarla. El UH-60 descendió 5 metros más. En la cámara FLIR apareció una firma térmica inesperada detrás del blindado volcado. Alguien estaba moviéndose entre las sombras, sin arma, sin chaleco. No era sicario. Alguien más estaba atrapado en la barranca. La firma térmica detrás del blindado se movía lento, como alguien que no sabe si avanzar o quedarse quieto. El FLIR marcó una silueta delgada, hombros tensos, ropa ligera. Nada de chaleco, nada de fusil. Era un civil. Otro. El segundo en menos de 10 minutos. El CAP. La rázaga frunció el ceño. Confirmen. ¿Adulto? ¿Menor? Posible mujer, respondió el operador del dron. Edad desconocida. La mujer avanzó un paso y se detuvo. Luego otro. Miró hacia el blindado volcado como si buscara a alguien debajo. El calor de su cuerpo se veía irregular. Temblaba. El helicóptero, aún en hover, levantó polvo fino que empezó a envolver la escena como una neblina artificial. Abajo, los hombres de El Gavilán gritaban órdenes desconectadas. Uno pedía cobertura, otro pedía que lo sacaran de entre las placas, otro simplemente corría cuesta arriba sin mirar atrás. La disciplina de la célula estaba rota, deshecha. En ese estado, cualquier movimiento civil podía convertirse en blanco accidental. 06:48. Bravo 3 inició avance escalonado, buscando un corredor entre troncos quemados. La prioridad ya no era únicamente detener al convoy. Ahora había que extraer a 2 civiles en medio del colapso. La mujer dio otro paso. Ahí se escuchó el crujido. Una rama quebrándose. No por ella, sino por alguien más. El dron enfocó. 2 sicarios corrían desde la trocona trasera, uno con la mano ensangrentada, el otro sin casco. Venían directo hacia el blindado en busca de cobertura. Si la veían, la arrastrarían consigo como escudo. O peor, el TTE. Armenta lo dijo en voz baja, casi para sí. No va a aguantar ahí. El CAP. La rázaga tomó la decisión. Bravo 3, sector Delta. Avancen y cubran a la civil. Tiro solo si hay amenaza directa. La mujer escuchó algo, quizás las ramas, quizás el rotor, y se encogió, llevándose las manos a las orejas. Detrás de ella, el blindado seguía soltando vapor. Una de las puertas golpeaba el suelo como un latido metálico. 06:49. La Sancat. Uno llegó al filo del camino maderero y bloqueó la salida hacia Cherán. Los operadores descendieron rápido, formando 2 líneas que cubrían el flanco norte. Un tirador observó a través del visor térmico. Las firmas de los 2 sicarios se acercaban demasiado.
¿Autorización de tiro? Silencio. El helicóptero bajó 2 metros más. La presión de aire hizo que hojas secas volaran en espiral. La ráfaga respondió. Negativo. Primero aseguramos a la mujer. Bravo 3 se abrió paso. Uno de los operadores, Mendoza, se adelantó con las manos visibles, arma colgada en posición baja. Señora, no se mueva. Venga hacia nosotros. Es seguro. No lo era, pero en la sierra no existe opción totalmente segura. La mujer no respondió. Tenía la mirada perdida, fija en algo bajo el blindado. El dron hizo zoom. Había un brazo asomando. Un cuerpo atrapado. Mariela, desde su tiendita, escuchó el eco de un grito femenino a lo lejos. Por un momento pensó que era el viento chocando contra los pinos, pero después vino otro, más real, más humano. La piel se le erizó. Cerró la ventana, temblando sin querer hacerlo. 0650. Los 2 sicarios llegaron al blindado. Uno se deslizó detrás de la placa caída. El otro apuntó hacia el helicóptero, disparando ráfagas sin control que se perdieron en la altura. El UH-60 no respondió. Solo maniobró para cambiar ángulo y evitar riesgo para Bravo 3. La mujer retrocedió. Un paso. Otro. El pánico la empujaba hacia el borde del cañón. Mendoza, acércate, ordenó la ráfaga. No la dejes caer. El operador corrió en zigzag, aprovechando los troncos y la sombra del blindado volcado. La alcanzó a 3 metros. Señora, míreme. Tenemos que salir ya. Ella por fin levantó la vista. Tenía los ojos rojos, llenos de polvo. La voz le salió rota. Mi hermano. Está debajo. No puedo irme. Mendoza apretó la mandíbula. 2 detonaciones resonaron detrás, donde los sicarios intentaban cubrir su retirada. Otra ráfaga silbó alto, rebotando en las rocas. La situación estaba a punto de reventar. El dron detectó otra firma térmica acercándose desde el sur, pero esta vez era una Sandcat desconocida, sin transpondedor y sin identificación federal. ¿Refuerzo enemigo? ¿O algo peor? La alerta apareció en la esquina de la pantalla del dron como un punto blanco sólido avanzando por la brecha sur. Velocidad constante, suspensión alta, masa térmica grande. Pero lo que inquietó al CAP, la ráfaga no fue el tamaño. Fue la ausencia total de identificación. Las Sandcat de la URT-S7 llevan un transpondedor visible, un patrón de calor uniforme y una antena en forma de L. Esta no. Era más vieja, más pesada, y avanzaba hacia la zona donde Bravo 3 intentaba rescatar a la mujer. Confirmo vehículo desconocido, dijo Armenta. Posible unidad clonada. La palabra clonada cayó como plomo. En Michoacán, un vehículo clon puede ser desde un intento de engaño hasta un instrumento para levantar a civiles o retar a las fuerzas federales. El helicóptero giró ligeramente hacia el sur. La cámara FLIR ajustó contraste. El perfil del vehículo se volvió nítido. Parrilla reforzada, antena corta, pintura mate. Un híbrido extraño entre Sandcat y Ford F-550 blindada artesanal. Nada estándar. Algo que el CJNG podría usar perfectamente para romper líneas. 0651. La mujer seguía al borde del colapso, arrodillada junto al blindado caído. Intentaba mover una placa que pesaba más de 100 kilos. Mendoza se acercó, pero la decisión era complicada. Si la alejaba por la fuerza, la rompía emocionalmente. Si la dejaba, quedaría atrapada entre sicarios y el vehículo desconocido. El Capi, la ráfaga, evaluó cada ángulo mientras la Sandcat falsa avanzaba. 80 metros, 70, 65. Bravo, 3, alto total. Nadie dispare. Mantengan cobertura. La tensión en el canal de radio era una cuerda tensa. Nadie respiraba fuerte. Los sicarios detrás del blindado también escucharon el motor. Uno de ellos sacó la cabeza para mirar. «¡Es de los nuestros!». «Aguanten». No sonaba seguro. Sonaba como alguien que quiere creer. El gavilán, desde donde estaba, intentó coordinar a los restos de su célula. Señaló hacia el vehículo desconocido, gritando que abrieran paso. Era su única salida, su escape, su ilusión. 0652. La Sandcat falsa se detuvo a 40 metros. Las puertas no se abrieron. El motor siguió encendido. Ese silencio fue más grave que los disparos. Un operador murmuró por el canal interno. «Esto está mal.
Demasiado mal. El dron hizo zoom a la parrilla frontal. Algo sobresalía. Una placa metálica soldada a la prisa. No tenía sentido ofensivo, hasta que se vio un pequeño orificio circular en medio. Armenta tragó saliva. «Capitán, eso puede ser un tubo de ventilación o una salida para gas lacrimógeno casero». La ráfaga quedó en silencio un segundo. Gas improvisado en una barranca con civiles. Un escenario caótico, ilegal, inestable. «Helicóptero, posición alta, control visual. No bajen más», ordenó. Los sicarios empezaron a moverse hacia la Sandcat falsa. Arango gritó en español roto que alguien abriera la puerta. Nadie respondió desde dentro. La mujer, con voz quebrada, alcanzó a decir: «Esa camioneta no es del pueblo. Aquí nadie trae eso». Y lo dijo con un miedo que no venía de la violencia, sino del reconocimiento. Ella conocía cada vehículo de la región. Esa no era de ahí. 0653. El motor de la unidad desconocida subió de revoluciones. Los operadores ajustaron postura. Los sicarios levantaron armas. La mujer se encogió, cubriéndose la cabeza. Mendoza apretó su radio. «Capitán, necesitamos decisión. Esto va a reventar». El dron detectó algo más. Dentro del vehículo, una segunda firma térmica gigantesca, distorsionada, demasiado grande para ser una persona. Armenta lo entendió antes que nadie. «Capitán, eso puede ser un tanque improvisado. Están intentando usar presión para empujar el blindado y abrir paso. Un ariete. Un monstruo metálico diseñado sin técnica, solo con brutalidad». El gavilán levantó el brazo. Iba a dar la orden de avanzar detrás del vehículo clon. El caos estaba a segundos de multiplicarse. El CAP. La ráfaga tensó la mandíbula. Tenía a un niño rescatado, a una mujer atrapada, a un hermano herido bajo un blindado, a un convoy roto, a 2 colombianos armados, a un mando sicario buscando escapar, y ahora a un vehículo desconocido apuntando a un corredor lleno de civiles. Ese era el tipo de decisión que después nadie quería firmar. La Sandcat falsa dio un rugido final, y de la parrilla frontal empezó a salir humo blanco. No era gas, era presión. Estaban a punto de embestir. El humo blanco salió en un chorro irregular, como si el vehículo respirara con dificultad. No era gas, no era vapor, era presión acumulada, señal de un sistema improvisado listo para empujar con brutalidad. La Sandcat falsa reculó apenas unos centímetros, tomó fuerza, y el motor rugió tan profundo que la barranca entera pareció tensarse. «Capitán, va a embestir», advirtió Armenta. La ráfaga no respondió de inmediato. Estaba calculando. Distancia, riesgo civil, ángulo de impacto, posibilidad de rebote. La mujer seguía arrodillada junto al blindado volcado, con la mano sobre la placa que atrapaba a su hermano. Mendoza la cubría como podía, pero no había muro, no había obstáculo. No había nada entre ellos y esa mole metálica que se venía encima. 0654. Uno de los sicarios, el que todavía podía sostener su AK, empezó a gritarle al conductor invisible: «¡Dale, dale, dale! ¡Abre camino!». El gavilán vio la oportunidad y comenzó a mover a los restos de su célula hacia el flanco. Querían usar el vehículo clon como ariete y luego escapar por la brecha secundaria. No era un plan. Era desesperación con forma de maniobra. El helicóptero mantuvo altura. El rotor generó un remolino de polvo que envolvió el blindado caído y a la mujer, que apenas podía ver. Desde arriba, el FLIR mostraba a Mendoza con un brazo extendido, intentando jalarla hacia atrás. Ella no se movía. No iba a dejar a su hermano. El CAP. La ráfaga cerró los ojos un segundo. Sabía lo que venía. Sabía también que un disparo mal hecho podía reventar el tanque interno de presión y convertir el ariete en una explosión improvisada. La decisión tenía que ser quirúrgica, y tenía que ser ya. Tiradores, prioridad, movilidad, disco de rueda delantera. Si lo frenamos ahí no rompe línea, no disparen a la cabina. Repito, no a la cabina. Los operadores afirmaron en silencio. Nadie quería fallar. 0655. La Sandcat falsa avanzó. 1 metro, 2, 3. El suelo vibró, y la mujer gritó. Mendoza la cubrió con su cuerpo, apretando los dientes porque sabía que, si la embestida seguía, ninguno de los dos tendría tiempo de reaccionar. En la cresta,
El francotirador 1 alineó mira. La lluvia fina que empezaba a caer le temblaba en las pestañas, pero no parpadeó. Controló respiración. Viento lateral leve. Distancia, 57 metros. Ángulo en descenso. Disparo. La bala impactó el disco de la rueda frontal izquierda del ariete. Un chispazo. Un golpe metálico seco. La Sandcat falsa se ladeó apenas, pero no lo suficiente. Otro tiro. Misma rueda. Ordenó la ráfaga. Disparo. Esta vez el metal cedió, y el vehículo, al perder tracción, se clavó en el lodo como si el terreno se lo tragara. Las placas frontales se hundieron en un ángulo extraño, generando un chillido que se extendió por toda la barranca. Los sicarios retrocedieron de golpe. Arango gritó una maldición en su acento quebrado. Paredes intentó disparar hacia la cresta, pero la neblina lo desorientó. El ariete había perdido fuerza, pero no estaba muerto. El motor siguió rugiendo, intentando liberarse. El humo blanco seguía saliendo por la parrilla. Una bestia herida, pero viva. 0656. Bravo 3 aprovechó la ventana. Mendoza por fin logró levantar a la mujer del suelo. Ella forcejeó, gritando que su hermano seguía abajo. «Señora, si se queda aquí se mueren los dos», le dijo Mendoza, sin elevar la voz. La frase la atravesó. Se dejó mover. Los sicarios, viendo que el ariete no podía avanzar, comenzaron a dispersarse hacia la brecha secundaria. El gavilán ordenó un repliegue rápido, jalando a su gente hacia el norte, buscando la sombra del pinar para desaparecer entre los troncos ennegrecidos. El helicóptero los siguió con la cámara FLIR. 3 firmas, luego 5. Una desapareció detrás de una roca. Otra cayó, quizá por terreno, quizá por miedo. La mujer sollozaba apenas. No era llanto histérico. Era una fuga silenciosa de algo que había aguantado demasiado. 0657. El dron emitió otra alerta. Algo se movía dentro del ariete detenido. No era el motor. Era otra firma térmica. Pequeña. Poco intensa. Armenta acercó zoom. Lo que vio hizo que tragara aire. «Capitán, hay alguien dentro. Una persona. Pero está inmóvil. Puede ser piloto. Puede ser rehén. Puede ser algo peor». La cámara FLIR mostró una mano golpeando débilmente la ventana lateral de la Sandcat falsa. Una mano pequeña. La mano golpeó otra vez. Suave. Desesperada. Apenas un toque apagado contra la lámina fría. El dron enfocó. Era demasiado pequeña para ser de un adulto. Demasiado débil para venir de un sicario armado. «Capitán, es un menor», confirmó Armenta. «Hay un niño dentro del ariete». El silencio que siguió fue más pesado que el humo blanco. Bravo 3 se detuvo al instante. La mujer, todavía sostenida por Mendoza, abrió los ojos de golpe, como si algo dentro de ella hubiera reconocido ese sonido, esa cadencia. El cap. La ráfaga habló despacio, cada sílaba medida. Ese niño no estaba con el primer menor. Tenemos 2 civiles menores en área. Reajustamos todo. Los sicarios, al escuchar el motor del ariete fallar, habían comenzado a dispersarse sin orden. El gavilán intentó reagruparlos, pero la fractura interna ya era irreversible. Las voces se perdían entre troncos húmedos, cada una gritando una clave diferente, un destino distinto. 0658. La mujer señaló la Sandcat falsa con un dedo tembloroso. «Ese niño no es mi hermano. Mi hermano es adulto. Ese niño no lo conozco». Sus palabras eran fragmentos, pero tenían algo más profundo debajo. Miedo antiguo, de esos que se guardan en la piel. El blindado volcado seguía expulsando vapor. A unos metros, el AK tirado del sicario abatido brillaba apenas. Mendoza la empujó detrás de un tronco caído, protegiéndola del ruido creciente del motor herido del ariete que intentaba arrancar de nuevo. El cap. La ráfaga sabía lo que significaba un menor dentro de un vehículo sin identificación. Puede ser un rehén. Puede ser alguien secuestrado en comunidades cercanas. Puede ser un niño utilizado para camuflar movimientos. O simplemente alguien atrapado por accidente. Nada de eso cambiaba una cosa. Había que sacarlo. Tiradores. Nadie dispara mientras haya movimiento cerca del niño. Bravo 3. Prepárense para acceso a la unidad. Era una orden peligrosa. Abrir un vehículo desconocido, con presión interna y sicarios alrededor, era una receta para perder hombres.
pero también era la única opción. 06:59. El ariete volvió a rugir. El vehículo tembló completo. La mano golpeó la ventana, ahora más rápido, más alto. El ruido se mezcló con un gemido que el micrófono del dron apenas captó. La mujer se tapó la boca con ambas manos. No lloraba. Era peor. Estaba reconociendo la vibración de miedo de un niño que no era suyo, pero que podría haber sido. El helicóptero hizo un movimiento lento, adoptando un ángulo que dejaba sombras sobre la Sandcat falsa para evitar que el reflejo expusiera a Bravo 3. El rotor golpeó la barranca como un pulso, marcando un ritmo que nadie quería seguir, pero todos escuchaban. El gavilán vio al niño dentro del ariete, y por un segundo, solo uno, su gesto cambió. No por humanidad, por oportunidad. Un menor atrapado complicaba el operativo federal. Podía ganar minutos que él necesitaba para escapar hacia los pinos altos. Intentó correr hacia el norte. El dron lo siguió. «Capitán», avisó Armenta, «el mando enemigo está moviéndose». La ráfaga apretó los dientes. No podía dividir al equipo. No con un niño dentro del ariete y otro recién rescatado. Tenía que decidir qué vida priorizar, qué riesgo abandonar unos segundos. Fue ahí cuando la Sandcat falsa dejó de rugir abruptamente. Se escuchó un clac metálico. Luego, un gemido largo, como aire escapando por una fuga. El humo blanco se volvió gris. «Capitán», la voz de Mendoza llegó temblorosa por primera vez. «El niño está perdiendo fuerza. Se está desvaneciendo». La ráfaga sintió un frío que no venía del clima. No era táctica, no era fuego cruzado. Era el tiempo. Y el tiempo, en la sierra, mata igual que las balas. «Bravo 3», dijo al fin. «Vamos a abrir ese ariete. A como dé lugar». Mendoza tomó aire. La mujer dejó escapar un sollozo breve. El helicóptero bajó 1 metro más. Los sicarios se dispersaron en sombras. El dron captó algo dentro del ariete. Una segunda sombra pequeña moviéndose detrás del niño. Demasiado baja para ser un adulto. Otro menor. O algo mucho peor. La segunda sombra apareció detrás del niño como un pequeño bulto térmico que se movía irregular, casi reptando. El dron ajustó contraste. La imagen tembló por el calor residual del motor. La firma no tenía forma definida, pero era pequeña, demasiado pequeña. «Capitán, hay otro ser adentro», dijo Armenta, «pero no puedo confirmar si es menor o un animal atrapado». La ráfaga no contestó. Su mandíbula se tensó. La cicatriz vieja del hombro le ardió bajo el chaleco. La lluvia fina comenzaba a pegar en diagonal. 007, Bravo 3, se colocó a unos metros del ariete. El vehículo estaba ladeado, casi hundido en el lodo. Humo gris salía de las rejillas laterales. El motor hacía un ruido ahogado, como si alguien golpeara metal desde dentro. La mujer estaba ya lejos de la trayectoria, sostenida por 2 operadores, pero miraba fijamente la Sandcat falsa, como si cada golpe en la ventana fuera un latigazo directo a su pecho. El niño rescatado antes, el primero, estaba sentado detrás de una roca, tapado con una manta térmica. No hablaba. Solo seguía con la mirada las luces del helicóptero, como si necesitara que eso significara que el mundo todavía existía. «Bravo 3», dijo la ráfaga. «Ingreso por flanco izquierdo. Mendoza, tú abres. Arce y Duarte cubren. Nadie dispara hacia la cabina sin confirmación». Las botas hundieron la tierra húmeda. El silencio se volvió espeso. A unos metros, un sicario herido intentó arrastrarse hacia la trocona abandonada. No llegó lejos. No hubo disparos. Solo se quedó quieto, por fin sin aire para seguir corriendo. Los operadores se acercaron al ariete como si cruzaran un campo minado. Mendoza tocó la lámina con el dorso de la mano. Caliente. Demasiado caliente. Eso significaba 2 cosas. El motor estaba a punto de morir. Dentro había muy poco oxígeno. 701. El niño golpeó la ventana otra vez, esta vez más débil. La segunda sombra se movió detrás de él, como si buscara un espacio para respirar. Arce murmuró: «Capitán, lo que sea eso, está muy cerca del niño. Si sube el humo, se asfixian». La ráfaga habló con voz firme: «Rompan la ventana lateral. Controlen los fragmentos. No pierdan tiempo». Mendoza levantó una herramienta de entrada, una barra de ruptura con punta romo. Dio un golpe medido. La ventana vibró pero no cedió.
Eran láminas de policarbonato reforzado. Segundo golpe. Tampoco. El material estaba diseñado para aguantar impactos de bajo calibre. «Duarte, apoyo», ordenó Mendoza. Los dos ajustaron postura. Golpe sincronizado. La ventana finalmente se quebró por una esquina, creando una abertura triangular de 10 centímetros. Un soplo de aire caliente salió como un suspiro agónico. El niño intentó acercar la mano al hueco, pero retrocedió, tosiendo. El interior estaba saturado de humo. «Arce, máscara». «Ya», ordenó la rázaga. Arce se quitó su mascarilla filtrante y la pasó por el hueco. Una mano pequeña, la del niño, la tomó. Ahí, la segunda sombra se movió rápido, generando una distorsión. El dron hizo zoom. Era un perro, un cachorro, empapado de grasa, tierra y miedo, encerrado en el ariete junto al niño. Armenta lo confirmó. «Capitán, es un perro menor. Está pegado al niño». La noticia no alivió nada. Un animal asustado en espacio reducido podía reaccionar de cualquier modo. Y el niño luchaba por aire. Ambos iban a colapsar. 0702. Mendoza amplió el hueco con la barra. «Niño, mírame. Vamos a sacarte». No hubo respuesta. Solo un parpadeo lento. El cachorro comenzó a ladrar débil. Una serie de quejidos que parecían quebrarse en la garganta. La mujer, desde lejos, se tapó la boca. No podía soportar ver otro ser pequeño atrapado en ese infierno. Entonces, el motor del ariete dio un último rugido. El vehículo vibró completo. La placa frontal se hundió 1 centímetro más en el lodo. Toda la estructura se inclinó. Arce gritó: «¡Se está deslizando! ¡Se va al barranco!». Mendoza jaló el brazo del niño por el hueco. El cachorro siguió detrás, empujando con su propio cuerpo. Pero el ariete se movía. Se movía en serio. El CAP. La rázaga sintió el golpe en el estómago antes de decirlo. «Evacuación inmediata. Sáquenlos ya». El dron registró la escena desde arriba. La Sandcat falsa empezó a resbalar cuesta abajo. Y el niño estaba solo medio cuerpo afuera. El terreno cedió. El ariete cayó de lado. Mientras Mendoza tenía al niño de un brazo, el cachorro mordía su manga. Y la mujer lanzó un grito que nadie en la sierra olvidaría. El mundo se inclinó con un rugido seco. El ariete, esa bestia improvisada, se deslizó 2 metros, luego 3, arrastrando lodo, piedras y ramas, como si la barranca quisiera tragarlo todo. Mendoza sintió el tirón brutal. El niño quedó suspendido entre la cabina y el vacío. El cachorro, aferrado a la manga con dientes pequeños pero determinados, impedía que el menor resbalara. Arce agarró la mochila de Mendoza para evitar que él cayera también. La tierra tembló un segundo. Después, el ariete cayó de costado, levantando un golpe de aire que apagó hasta los grillos. 07, 03. «¡Asegura al menor! ¡Asegura al menor!», gritó Arce. Mendoza apretó el antebrazo del niño con tanta fuerza que sintió crujir huesos. Pero el niño siguió respirando. Eso era suficiente. El cachorro cayó sobre Mendoza cuando el movimiento cesó, temblando entero, cubierto en aceite y tierra. El operador lo empujó hacia su pecho con un brazo, como si fuera parte del rescate. La mujer, a unos metros, soltó un grito que rebotó en la barranca, un sonido que mezclaba miedo, alivio y un dolor demasiado viejo para tener nombre. El CAP. La rázaga respiró lento por primera vez en minutos. «Bravo 3. Evacúen al menor y al animal». «Ya». Su voz seguía firme, pero el temblor leve en la segunda sílaba lo delató. A su alrededor, la sierra no había terminado. Nada estaba resuelto. 0704. El gavilán vio la escena desde detrás de un tronco quemado. Sabía que ese rescate complicaba la línea federal. Sabía que era su única ventana para escapar. Se llevó la mano al radio muerto, como si pudiera arreglarlo a golpes. Después corrió hacia el norte con 2 sicarios más, sin mirar atrás. El dron lo siguió. El helicóptero ajustó altura. Pero la rázaga no dio la orden de perseguir. No con 2 menores recién extraídos. No con la mujer todavía en shock. Cada decisión tiene un costo, y en esa sierra, el costo humano siempre llega primero. 0705. Duarte revisó al niño. Pulso débil. Respiración rápida. Contusión en el brazo. Ojos abiertos, pero sin enfoque. «Está entrando en shock», dijo.
térmica, manta, y sácalo de la línea. Mendoza no soltó al cachorro. El animal lo miró con ojos enormes, como si aún esperara otro derrumbe. Duarte le pasó un paño térmico también. Nadie lo dijo, pero todos entendieron. Un ser vivo más que no debía morir ahí. La mujer se acercó tambaleando. No gritó. Solo tocó la cabeza del niño rescatado primero, el de la manta, como para confirmar que existía. Luego buscó con la mirada el blindado volcado donde su hermano seguía atrapado. «Capitán», murmuró, «él sigue ahí». Y ahí estaba el otro frente, el hermano, aplastado bajo una placa metálica. Quizá vivo, quizá no. El cap. La rázaga apretó la mandíbula. El operativo ya estaba en punto crítico. 2 menores rescatados. Una mujer en trauma. Un adulto atrapado. Un mando enemigo huyendo. La barranca llena de lodo inestable. Sicarios dispersos como sombras. Ro-7 C-06. Bravo 3. Establezcan perímetro inmediato. Pelotón Alfa. Vayan al blindado. No toquen la placa hasta que confirmemos estabilidad del terreno. Tiradores. Prioridad. Flanco norte. El gavilán no debe ganar altura. La sierra respondió con un silencio denso. Incluso el rotor bajó de tono, como si entendiera que la barranca ya había cobrado suficiente. El niño en brazos de Mendoza al fin habló. Una frase corta, casi inaudible. Había otro. Atrás. Mendoza lo miró fijo. ¿Otro qué? ¿Otra persona? El niño negó. No. Otro ruido. Otro carro. Atrás de los árboles. Armenta revisó la cámara del dron. Nada. Solo calor residual. Pero el menor temblaba al decirlo. Los niños no inventan ese tipo de miedo. C-07, 07. Una sombra cruzó rápido entre 2 pinos a 120 metros. Una silueta. No grande. No armada a la vista. Pero moviéndose con dirección clara hacia la salida norte. El dron la siguió. En la pantalla apareció el contorno. No era un sicario. Era una mujer joven, corriendo sin mirar atrás, con un fajo de tela en brazos. Algo apretado contra el pecho. Algo que lloraba. El audio del dron captó un llanto breve. Un tercero menor en la zona. La imagen térmica no dejaba dudas. Una mujer joven avanzaba a toda velocidad entre los pinos, cargando un bulto pequeño pegado al pecho. El llanto era corto, entrecortado, como si la criatura apenas tuviera aire entre sollozos. El cap. La rázaga bajó el volumen de los otros canales. Tenía que escuchar el llanto, con claridad. En la sierra, un llanto dice mucho. Edad, distancia, dirección. Y ese llanto venía de un bebé, no mayor a 1 año. Armenta, mantén seguimiento. Bravo 3, sector norte. No disparen. Prioridad civil. Su voz seguía firme, pero dentro de ella había una fractura pequeña, invisible. 3 menores en zona caliente. 3. Zor-07, Ro-8. La mujer corría sin mirar atrás. Tenía el cabello pegado a la cara por la llovizna, y el bulto temblaba entre sus brazos. No parecía sicaria. Su ropa era demasiado simple, demasiado de casa. Sudadera vieja, pantalón de mezclilla, sandalias de suela delgada. No llevaba arma, pero sí llevaba miedo. Un miedo que se sentía a través de la pantalla. La mujer que habían rescatado antes, la que buscaba a su hermano, la vio, y su respiración se quebró. «Esa no es de por aquí», dijo casi sin voz. «Entonces, ¿de dónde?», preguntó Mendoza. La mujer negó lento. «No sé, pero esa criatura no nació en estas montañas». El comentario generó un segundo de silencio denso. En Michoacán, un bebé fuera de su comunidad significa algo. O desplazamiento, o extracción, o tráfico. Ninguna opción es buena. C-07, 09. El gavilán, desde la sombra del pinar, también vio a la mujer joven, y algo en su expresión cambió otra vez. No por misericordia, no por compasión, sino porque entendió cuánta presión le caería encima al Estado si ese bebé moría en fuego cruzado. Más minutos para escapar, más margen para reorganizarse. Intentó rodear a la mujer joven para usarla de distracción, pero Armenta lo detectó. Movimiento enemigo dirección norte-este. El mando intenta tomar altura. La rázaga cerró el puño. Tenía 2 frentes. Un bebé en brazos de una mujer que huye. Un mando sicario intentando desaparecer entre los pinos. Tenía que priorizar. Y no había elección. Bravo 3.
Intercepten a la mujer. Pelotón Alfa, contengan a El Gavilán. Nadie se separa más de 30 metros. Era una orden apretada, pero necesaria. Si dividían más, perderían a alguien. Si no dividían, perderían al bebé. 0-7-10. La mujer joven cayó. El suelo estaba resbaloso por la llovizna y su pie se atoró entre una raíz expuesta. Cayó con todo el peso sobre una rodilla, pero mantuvo el bulto apretado, protegiéndolo con una fuerza que no parecía humana. El llanto del bebé subió de tono. Corto, agudo, vivido. Arce fue el primero en llegar. Se deslizó entre dos troncos, manos visibles. «¡Señora! No le vamos a hacer daño. Deme al bebé». Ella retrocedió, cubriéndolo con el torso. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó. «No se lo lleven. No se lo lleven otra vez». La frase cayó como un balde de agua helada. Otra vez. Esa palabra decía más que cualquier reporte. Mendoza llegó detrás. Hizo una señal a Arce. «Tranquila. Estamos para ayudarla. No somos de ellos». Ella temblaba. Respiración entrecortada. El bebé lloraba con tanta fuerza que parecía quedarse sin aire. 07-11. El helicóptero bajó ligeramente para generar un corredor de presión que evitara que los sicarios se acercaran. El rotor vibró contra las copas de los pinos, levantando una neblina espesa que envolvió la escena. La mujer joven, sin dejar de llorar, extendió el bebé apenas unos centímetros. No confiaba, pero necesitaba que respirara. Arce lo tomó con cuidado extremo, como si el mínimo movimiento pudiera romperlo. Era un bebé pequeño, no más de 10 meses, con fiebre evidente y la ropa empapada. El Capitán La Rázaga habló por radio. «Bravo 3, replegar con el menor. Prioridad médica. Pelotón Alfa, mantengan distancia del contacto enemigo». Pero entonces, Armenta interrumpió con un murmullo que heló todo. «Capitán, hay algo más. 2 firmas grandes acercándose desde la brecha baja. No son sicarios. No llevan armas. Y están gritando nombres». La Rázaga tensó la mirada. «¿Qué nombres?». Armenta tragó aire. «Los nombres de los niños rescatados. Unas voces humanas, civiles, buscando hijos en la sierra». El dron mostró a 2 figuras adultas subiendo entre la neblina. Pero detrás de ellos, a 20 metros, venía otro grupo. Y ese grupo sí traía armas. El dron descendió 10 metros más, suficiente para distinguir siluetas entre la neblina. Los primeros 2 cuerpos térmicos eran civiles, un hombre y una mujer mayores, moviéndose con torpeza, casi arrastrándose ladera arriba mientras gritaban nombres que Bravo 3 ya conocía. Nombres de niños. Los niños que ahora estaban bajo resguardo federal. La mujer mayor gritó: «¡Emilio! ¡Mijo!». La voz se quebró en el aire húmedo de la barranca. Era un grito que no venía del miedo, sino de la desesperación de una madre que lleva demasiado tiempo esperando una señal. Pero detrás de ellos, 20 metros más abajo, otra fila de firmas térmicas apareció. 5 hombres armados. No corrían como sicarios. Corrían como vecinos enloquecidos por el rumor, cada uno sosteniendo algo distinto. Un machete, una escopeta oxidada, un tubo, una pistola vieja. Gente del pueblo, gente aterrada, gente que había escuchado disparos y pensó que los niños estaban siendo llevados por los de la sierra. El Cap. La Rázaga sintió un ardor en la nuca. Era el tipo de escenario donde un error mínimo podía convertir un rescate en tragedia comunitaria. Bravo 3, atención. Hay aproximación civil armada. Reglas estrictas. No abrir fuego. Contención verbal primero. Taser y humo si es necesario. La orden era dura, porque el terreno no daba margen para maniobras suaves. 07-12. Arce cargaba al bebé envuelto en la manta térmica. El pequeño sollozaba en silencio ahora, agotado. La mujer joven, la madre probable, caminaba detrás de él, con las piernas temblando pero con la mirada fija en el niño. Si el grupo armado del pueblo los veía juntos, podrían pensar lo peor. Mendoza tomó la posición frontal. «Capitán, los civiles vienen alterados. Están gritando que los están robando». La frase cayó como un disparo moral. Robando. Así llaman muchas comunidades a cualquier movimiento que involucre niños y hombres armados, aunque sean federales. Armenta, altavoz. Canal 4. El operador ajustó las frecuencias. El helicóptero descendió apenas para hacerse visible, pero no amenazante.
Una voz clara resonó por la barranca. «Somos fuerzas federales. Tenemos a los menores. Están vivos. Repito, están vivos». El eco se mezcló con el viento. El hombre mayor se detuvo de golpe. Le tembló la mandíbula. Después cayó de rodillas en el lodo. Pero el grupo armado detrás no frenó. No escuchaban. O no querían escuchar. El miedo, en la sierra, se convierte rápido en furia. «Capitán, se acercan». 10 segundos, avisó Arce. «Bravo, 3, despliegue abanico. Armas abajo. Contención solo física. Nadie apunta». Era una maniobra contraintuitiva. Bajar armas en zona de riesgo. Pero así evitas que un civil alterado dispare por reflejo. 07T13. El primer hombre del grupo armado llegó al borde del claro. Pelo cano, camisa abierta, pecho lleno de polvo. Sostenía una escopeta vieja, pero no apuntaba con técnica. La llevaba como quien lleva un miedo convertido en metal. «¿Dónde están mis hijos? Díganme dónde». Su voz se rompió 2 veces. Mendoza dio 2 pasos al frente, las manos abiertas, mostrando que no representaba amenaza. «Aquí, con nosotros. Están vivos». El hombre lo miró con un espasmo de incredulidad. Entonces vio al niño en la manta, y una parte de él simplemente colapsó. Cuando cayó de rodillas, los otros 3 hombres detrás levantaron sus armas por reflejo. Eso bastó para que Duarte sacara un cartucho de gas frío no letal. La rázaga levantó la mano. «Negativo. Todavía no». Porque entre los hombres que venían detrás, algo no cuadraba. La última silueta, la quinta, la que venía rezagada. El dron hizo zoom. No era civil. Tampoco traía el mismo ritmo que los demás. La postura era táctica, el movimiento medido, la mirada fija en Bravo 3. «Capitán», Armenta habló muy despacio. «El último no es del pueblo. Está armado y trae radio en la pechera». El corazón de la barranca se detuvo un segundo. El gavilán había enviado a alguien infiltrado entre los civiles. Un sicario disfrazado de vecino, usando la confusión emocional para acercarse. El helicóptero giró para iluminarlo. Y en ese instante, el infiltrado levantó la cabeza. No gritó, no tembló. Solo alzó el arma bajo la camisa, apuntando directo al niño en brazos de Arce. Armenta gritó por radio. «¡Contacto en civiles! ¡Arma en alza!». La sierra tragó la última palabra. El tiempo se partió en 2. Un segundo antes, eran civiles desesperados buscando a sus hijos. Un segundo después, había un arma alzada a menos de 20 metros del bebé envuelto en la manta térmica. El infiltrado, un hombre flaco, barba rala, camisa a cuadros, empapada, dejó caer el machete que llevaba como señuelo. Su mano derecha sacó una pistola corta desde la pretina. Movimiento limpio, aprendido, sin temblor. «¡Baja el arma!», gritó Mendoza. Pero él no la bajó. Los civiles alrededor lo miraron confundidos. No lo reconocían. No era del pueblo. Era una sombra metida entre ellos para convertir un rescate en una emboscada. El bebé empezó a llorar. Un llanto agudo, pequeño, que cortó el silencio como un bisturí. C07-14. Arce apretó al menor contra su pecho, dándole la espalda al infiltrado. Era un reflejo más viejo que cualquier entrenamiento. Proteger antes que pensar. El hombre de la pistola apuntó directo a la manta. No al operador, al niño. El cap. La rázaga no gritó. Dictó. Tirador 2. Tiro limpio, sin comprometer civiles. Desde la cresta, tirador 2 ajustó mira. Pero el infiltrado estaba pegado a 3 civiles. El ángulo era un laberinto. Un error. Y un padre, una madre o un vecino podían caer. «Capitán, no tengo línea», susurró el tirador. El infiltrado dio un paso, luego otro. La pistola subió 1 centímetro. La intención ya no era amenaza, era ejecución. 07-15. Duarte, a la derecha, vio una ventana mínima, un ángulo de hombro, apenas 2 dedos de espacio. Suficiente para neutralizar sin perforar a nadie más, pero era una maniobra de riesgo extremo. «Capitán, lo tengo si se mueve otro centímetro». «Espera». La rázaga seguía leyendo el viento, la tensión del suelo, el ritmo del llanto, el temblor en la muñeca del infiltrado. Y algo más, un detalle mínimo. El infiltrado miró al bebé, no al operador. Sus labios se movieron, no en insulto, en una clave. Armenta lo captó por micro. Dijo, 3,
2. Es una cuenta regresiva, confirmó la ráfaga. El disparo iba a salir. Inminente. Duarte, fuego. La detonación fue tan corta que casi no sonó. Un golpe seco. El infiltrado cayó hacia atrás, la pistola resbalando entre sus dedos. El hombre mayor, el civil, gritó y se cubrió la cara. La mujer del pueblo corrió a abrazar a su hijo recuperado. El helicóptero iluminó la escena con un cono de luz que temblaba entre las ramas mojadas. El bebé lloró más fuerte. Arce respiró por primera vez. 07:16. Pero la barranca no había cerrado su cuenta. El dron captó movimiento detrás del infiltrado caído. 2 de los civiles armados, los que venían alterados, empezaron a gritar que alguien les había disparado a ellos. No entendían quién era el infiltrado. Para ellos, todo era confusión, dolor, polvo y un helicóptero. Uno levantó la escopeta oxidada, sin técnica, pura rabia. ¡No!, gritó Mendoza, adelantándose. Pero antes de que la escopeta se elevara del todo, un tercer civil, el hombre mayor, el padre del niño, se interpuso. Se puso entre Bravo 3 y el arma. Gritó: «¡Son los que salvaron a mi hijo! ¡Bájala! ¡Bájala ya!». Ese grito tuvo un peso distinto. El tipo de peso que solo un padre puede tener cuando la tierra casi le quita un hijo. La escopeta bajó. El arma oxidada tocó el lodo. Y por un instante, la sierra respiró. 07:17. Pero Armenta interrumpió. «Capitán, tenemos rotación térmica en el flanco alto. 3 firmas, moviéndose hacia la cumbre. Una de ellas coincide con el Gavilán». La ráfaga apretó la radio. «¿Armados?». «Sí, señor, y ganando ventaja». El mando enemigo estaba huyendo con rumbo a los pinos altos, donde el terreno se convierte en un laberinto de sombras y raíces. No podían perseguir con menores y civiles alrededor, pero tampoco podían dejar que el Gavilán escapara y reorganizara la célula. La ráfaga tomó aire. Un aire que sabía a tierra mojada, pólvora y decisiones imposibles. «Pelotón Alfa. Se van conmigo. Bravo 3. Evacúan menores y civiles. Este cerco no se abre hasta que lo encontremos». La sierra tembló otra vez. No era un derrumbe. Era el rumor de un enemigo que no quería morir ahí. El dron, en su último paneo, mostró algo en la parte alta del cerro. Una camioneta negra con placas tapadas, esperando a el Gavilán. No venía solo. Venía acompañado. La camioneta negra esperaba en la parte alta del cerro como un animal paciente. Motor encendido, luces apagadas, placas cubiertas con cinta. El Gavilán corría hacia ella con los últimos 2 sicarios que no habían caído ni huido. El barro les llegaba hasta los tobillos. La neblina les borraba los bordes del cuerpo. Pelotón Alfa avanzó detrás, silencioso, respirando el aire cortante de la sierra. El helicóptero se mantuvo en altura para no delatar la posición. Apenas un pulso grave sobre las copas de los pinos. 07:23. El Gavilán llegó al vehículo y golpeó la puerta. La puerta se abrió medio metro. Un hombre adentro, rostro cubierto, voz seca, dijo: «Súbete, vámonos ya». Pero algo lo detuvo. Un destello rojo en la tierra. Un punto láser. Luego otro. El Gavilán levantó la vista. Entre la bruma los operadores ya estaban ahí. No en formación abierta. No gritando órdenes. Solo presentes. Como si la sierra misma los hubiese acercado. El motor de la camioneta negra rugió para intentar retroceder. Demasiado tarde. Un disparo controlado perforó la llanta delantera. El vehículo se inclinó. Los sicarios perdieron equilibrio. El Gavilán intentó jalar su rifle, pero la lluvia fina, el cansancio y la tierra húmeda le pesaban en los brazos como si fueran piedras viejas. Un segundo, un silencio, y la operación terminó. No fue un tiroteo, no fue un despliegue espectacular. Fue un cerco que se cerró exactamente donde debía, sin ruido innecesario, sin gloria. C07-31. Arriba, el helicóptero reportó: «Objetivo neutralizado. Área asegurada». Abajo, Bravo 3 ya evacuaba a los 3 menores y a los civiles hacia la brecha limpia. El bebé dormía en brazos de Arce, exhausto. El niño del ariete apretaba la mano de Mendoza con la fuerza mínima de alguien que todavía no entiende que sobrevivió. El cachorro iba envuelto en una manta, temblando cada tanto.
como si su cuerpo siguiera escuchando el rugido del vehículo que casi se lo traga. La mujer, la del hermano atrapado, caminaba en silencio. No preguntó por el cártel, no preguntó por la operación. Solo miró el blindado volcado como si ese metal aplastado fuese un recuerdo que nunca pidió. Pelotón Alfa confirmó al final que su hermano seguía vivo. Herido, atrapado, pero vivo. Ese vivo fue suficiente para sostenerla. Los 7:45. Los civiles armados del pueblo también se fueron calmando. Guardaron la escopeta oxidada, limpiaron sus manos del lodo y caminaron detrás del convoy federal, sin hablar, sin exigir, sin acusar. Esa es la otra cara de Michoacán. La gente que sobrevive con dignidad en medio del ruido que no provocó. En la barranca quedaron las huellas del combate. Llantas hundidas, placas arrancadas, casquillos aislados, vapor subiendo desde el blindado caído. La sierra, como siempre, empezó a tragarse todo, a taparlo con tierra húmeda y hojas viejas. 08:10. Cuando los primeros rayos tímidos cruzaron entre los pinos, el capelán, la ráfaga miró hacia el punto donde había visto la primera linterna, aquel reflejo mínimo que encendió toda la operación. A veces, en estas montañas, la diferencia entre vida y muerte es eso, un brillo que no debía estar ahí. No sonrieron, no celebraron, solo respiraron. Porque en Michoacán, cualquier madrugada puede partir un pueblo en dos, y cualquier cerco bien hecho puede darle unos días de paz a quienes viven en silencio desde hace años. Ese silencio, el de verdad, llegó mientras el helicóptero se alejaba. No era triunfo, era apenas un respiro, un espacio pequeño donde la vida se impone, aunque sea por unas horas, sobre todo lo que quiso borrarla. Cierre, lágrimas discretas, niños envueltos en mantas, perros que vuelven a ladrar, familias que se reencuentran sin abrazarse fuerte por miedo a romperse, federales exhaustos caminando entre árboles que huelen a humedad y pólvora vieja, y la sierra, testigo muda, devolviendo el eco de la misma pregunta de siempre. ¿Cuánto dura la paz cuando los cerros han visto tanto?